de ordenamiento territorial, desde mi punto de vista, es urgente. Es urgente porque la ciudad está creciendo y está creciendo de forma desordenada. Y no, esto no es un tema de ahora, sino yo creo que desde hace más de 40 años. Pero ahora estamos viendo que a veces, o sea, ahorita mismo, después del COVID, el desarrollo económico, o sea, digamos, el crecimiento económico no ha sido tan fuerte y por lo tanto el tráfico, hay una relación muy clara entre el tráfico y el crecimiento económico. Entonces el tráfico no ha ido creciendo, pero a donde aquí hay cualquier tipo de lo que sea, cualquier cierre de calle, la ciudad se trabajó. Pero ese es un tema de diseño, de un diseño mal hecho, de un diseño que se ha dejado al dejar ir y no se ha estructurado. Entonces yo creo que nosotros tenemos esa obligación, y por eso la charla de hoy, que tiene que ver con renovación urbana y desarrollo sostenible, porque realmente tenemos que ver cuál es la sostenibilidad de nuestra ciudad. Así que agradezco que hayan venido los arquitectos aquí que representan, yo pienso que dos visiones distintas, y eso lo hace más interesante, pero que son actores ambos el arquitecto a través de Ipaú, ¿verdad? Que es el arquitecto de Ipaú, y Raiza, por supuesto, que ha estado trabajando con ISMUS y con Ciudad del Saber, todo el tema urbanismo, y que ha hecho varias propuestas muy específicas que se pueden llevar a cabo y que quién sabe, sin ir a los grandes planos que que necesitaríamos, sin embargo, es relevante escuchar y ver cómo podemos solucionar. Bueno, más a la cabeza, cómo también trabajar más cerca con APD estos temas. Así que bienvenido y muchas gracias. Y perdone, estoy un poquito de poeta porque me siento súper, pero quise venir hoy, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Presidenta, muchas gracias a todos por haber venido, y creo que este tema que vamos a conversar hoy es de mucha relevancia para nosotros como país, y creo que es momento de que nosotros empecemos o continuemos el pensamiento de lo que puede ser un plan nacional, de que como país tengamos una visión de a dónde queremos llevar nuestros territorios. Creo que si nosotros nos ponemos de acuerdo los diferentes actores que tienen que ver con el ordenamiento territorial de un país como el nuestro, la parte ambiental, la parte urbana, la sociedad civil, los gremios, etc. Si todos nos ponemos de acuerdo hacia dónde queremos ir como país, vamos a tener un territorio bien planificado en el escenario de los próximos 15, 20 años, pero eso empieza desde hoy, y empieza desde estas conversaciones y la incidencia que podamos tener en nuestros territorios. Quiero presentarle a la arquitecta Raiza. Raiza es arquitecta panameña con más de, aquí dice 15 años, pero seguramente son mucho más de experiencia profesional. Durante su carrera ha combinado su formación técnica con una profunda vocación ambiental. Fue cofundador del Centro de Incidencia Ambiental CIAM y desde 2010 dirige la organización Panamá Sostenible, promoviendo soluciones eco-compatibles. Entre 2014 y 2019 se desempeñó como vicealcaldesa de la ciudad de Panamá, con responsabilidades en planificación urbana, ambiente y resiliencia. Actualmente también participa en iniciativas de diseño urbano sostenible y desarrollo social. Así que con ustedes les delego a la arquitecta Raiza Martínez. Bienvenida. Gracias. Bueno, buenas tardes, es un placer siempre volver a pedir. Casi estoy haciendo una vez al año, porque hace un año estaba aquí hablando de Santa Ana, ¿verdad? Bueno, por invitación tuya. Así que gracias siempre porque este gremio abre las puertas para discutir temas que son pertinentes y prioritarios. Con Julia nos sentamos en esa mesa de MIBI hace 20 años, porque tuvimos casi un año sentados trabajando esa ley, y es muy triste, en efecto, ver que Panamá necesitándola no la estamos ejecutando como se merece. Yo quiero aprovechar, vamos a abordar ese tema, parto de allí, pero de dónde vengo es... Soy parte de muchas organizaciones, pero la iniciativa más reciente que viene desde el Centro de Integración para la Naturaleza y las Ciudades, que es un grupo, un consorcio de expertos multidisciplinarios, creamos el espacio que se llama Urban Sustainable Lab. Es un espacio para generar
principalmente pasantías universitarias para que estudiantes relacionados con el territorio, que tienen estudios sobre el territorio, puedan hacer investigación en 10 semanas. Está apoyado por ISMUS y por Ciudad del Saber y además por la Fundación Richard Colson. Allí los chicos durante 10 semanas en espacios variados de distintas disciplinas. Ahorita tenemos 3 biólogas marinas, un geógrafo, hemos tenido economistas. Es fascinante porque al final demuestra que la ciudad es un tema de todos. Las ciudades, los arquitectos no somos dueños de la ciudad. Es más, gran parte de los errores que tiene nuestra ciudad es cuando los arquitectos nos sentimos dueños de ella. Entonces, vienen expertos, trabajamos con autoridades locales, incluso con autoridades nacionales a nivel del MIBIO, y ya tenemos un año de existir y hemos generado aproximadamente 6 investigaciones a través de estos chicos, que alrededor son de 48 que han pasado por nuestro laboratorio en este año. El primer estudio que nos planteamos hacer hace un año era justamente cómo estábamos a nivel de ordenamiento territorial, porque no podemos curar lo que no conocemos, no podemos atender lo que no sabemos. Entonces teníamos intuiciones, empezamos a estudiar. Y quiero decirles que toda la información que sale aquí viene de las instituciones públicas, solamente que muchas de las datas que existen no se cruzan, no se hablan entre ellas. Entonces hicimos, yo no les voy a presentar todos los estudios, porque este tiene 300 páginas. Traje un resumen muy breve, nada más para que entendamos de qué va y la conclusión de lo que hicimos en ese estudio. Básicamente, el resumen del estudio es que el 90% del país no tiene plan de ordenamiento territorial. Apenas un 9.4% tiene, y eso que tiene, muy cuestionable, porque como tú lo señalabas, Ciudad de Panamá tiene, pero realmente no se está implementando acá. Pero el estudio no tiene juicio subjetivo, si nos parece que está funcionando o no. Simplemente existe el documento, tiene los mecanismos, tiene la institucionalidad creada, entonces check, ¿no? Es el caso de, que se ve aquí, estos son los distritos que hoy día tienen POT. Por ejemplo, Bocas del Toro tiene, funciona, eso es otro juicio. Eso es lo que hay, y estos son los distritos en donde lo rojo sigue siendo los POT, ¿no? Pero los de rayas son los esquemas de ordenamiento territorial. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Los esquemas de ordenamiento territorial no son planificación. Son estos productos que generan viviendismo, porque lo que hacen son barriadas desconectadas. Entonces, lo irónico de todo esto es que estos son los distritos con POT de desarrollo, pero que además tienen EOTs aprobándose como pan caliente de Panamá. Y eso genera una contradicción, porque cuando vas a hacer ciudad, no puedes, porque ya están los EOTs deformando el territorio. ¿Y cómo se ve eso? Ahora lo vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo hicimos el estudio? Este es un ejemplo en la provincia de Bocas del Toro, nada más para que, pero esto lo hicimos con cada una de las provincias del país. Fuimos a la provincia, vimos qué información había de POT, marcamos quién tenía y luego analizamos la institucionalidad por distrito. Quién tenía dirección de planificación urbana, quién tenía oficina de finanzas, que son las estructuras que se necesitan para poder hacer gestión territorial. Si se dan cuenta, en Bocas del Toro, por regimiento es el que mejor está con 62% de la institucionalidad. Pero Almirante está en 25, Chiriquí-Grande 50 y Changuinola 62. Entre Bocas y Changuinola están mejor. Institucionalmente. Pero cuando vemos los indicadores de entre la debilidad institucional y la falta de POT, genera una alerta de riesgo en esas provincias por la forma en que se está dando el crecimiento. Y eso, ya les digo, ese ejercicio lo hicimos en cada una de las provincias. Este es un ejemplo de Coclé, lo mismo, y ¿qué viene aquí? Los EOTs. ¿Cómo los EOTs, por ejemplo en el caso de Penonomé y Antón, van generando un riesgo en el territorio? Esto es, por ejemplo, en el caso de Coclé, hay EOTs aprobados para plantas solares, para barriadas,
Y eso va haciendo, está aprobándose de manera desarticulada y solamente porque, ay, bueno, un plan de solar, bueno, ahí va. Ay, tú quieres una redactar, ahí va. Sin la visión integrada del territorio. Y eso crea riesgos. Igual Chiriquí, ahí un poco la institucionalidad, miren cómo está Chiriquí, lo rojo ya ustedes saben que es riesgo, y ahí se ve cómo se van aprobando EOTs, ahí en el caso de Chiriquí, sobre todo David, barriadas, más barriadas, repitiendo los errores que hemos cometido en Panamá, aumentando el riesgo. ¿Qué sucede? Ahí seguimos, caso Chiriquí, y ahí están los puntos de ubicación de los EOT en casi toda la provincia. Eso es gravísimo. Y eso no lo vemos hasta que crece y colapsa. Porque además, el otro estudio que hicimos en paralelo, además de la institucionalidad, el nivel de los EOT, es cómo estábamos en condiciones de vulnerabilidad ambiental, elevación del nivel del mar, esta es información de medio ambiente, distritos con deslizamientos, distritos con vendavales o vientos fuertes, distritos que se inundan, vulnerabilidad integral al tema del cambio climático. Gran parte de nuestro país tiene una alta incidencia a las consecuencias del cambio climático, y cuando unimos todas estas variables generamos un indicador para poder valorar los riesgos, y este es el resultado. A falta de ordenamiento territorial, gestión territorial institucionalizada, sumada a los riesgos ambientales de lo que el país es víctima, un alto porcentaje del país está en riesgo a mediano y largo plazo. O sea, este mapa debería preocuparnos, porque desarrollo no es tener el dinero para hacer una inversión y cobrármela y sacar la renta. Desarrollo es mejorar la calidad de vida de la gente en el territorio. Ese mapa representa que en Panamá no estamos teniendo un desarrollo sostenible. Y nos debe mandar la alerta de qué hacer. Y básicamente, dejamos aquí los distritos más críticos y empezamos a plantear una hoja de ruta enfocándonos en los distritos más críticos para priorizar dónde debe ir el ordenamiento basado en sus potencialidades y generar unas conectividades basadas en esas potencialidades de los distritos más críticos que se puede revertir, que estamos a tiempo de revertir. Esa es una propuesta general. Este estudio se hizo en 10 semanas. Necesita profundizarse. Luego hicimos un segundo estudio, no, hicimos otros, pero este es de interés en este ambiente, por esto lo traje, porque este equipo tenía la tarea de revisar el modelo urbano y arquitectónico del área metropolitana para hacer una propuesta de adaptación climática del área metropolitana. Esa era la tarea. Pero ya lo primero que dijeron, bueno, ok, ¿dónde está el área metropolitana de Panamá? Nadie sabe dónde está el área metropolitana de Panamá. La intuimos. Nosotros sabemos que vivimos en el área metropolitana. Pero en Panamá, institucionalmente, no existe un consenso de cuál es el área metropolitana de Panamá, y ahora lo vamos a ver. Eso fue un hallazgo cuando ellas empezaron a estudiar este tema. Esta es la definición del MIBIOT. Incluye Panamá Oeste, toda la provincia de Panamá, toda la transísmica, la cuenca del canal y la provincia de Colón. Esta es la definición del MEF. Lo amarillo y la zona interoceánica es el área metropolitana, son las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste. Según el INEC, son Panamá, Chorrera, Arraiján y la provincia de Colón. Según el MEF, otra vez en las provincias, ahí está la del MIBIOT, ahí está la del INEC, aquí está la de salud, aquí está la de educación. Está dividida. Por tanto, y esta es la debilidad. Esta es la del metro de Panamá, que coincide porque todos donde se están planificando las líneas de metro. Al final no hay un consenso. Si institucionalmente no tenemos definida el área metropolitana, no podemos tener políticas públicas para atender la realidad de un área metropolitana, que es vital. Lo que decían del tránsito, la movilidad, la urbanización y las zonas de vulnerabilidad ecológica y ambiental.
empezaron a estudiar los criterios en otros países para definir áreas metropolitanas. Recorrimos el mundo y encontramos que se definen por 4 principales criterios: el transporte, los servicios, la cantidad de población y las conexiones socioeconómicas e históricas. Entonces decidimos aplicar esos criterios a Panamá para determinar cuáles eran, por esos criterios, áreas metropolitanas. Descubrimos, en efecto, confirmamos que esos criterios se aplican a estas 4 provincias. Pero de las provincias, todas las ciudades tienen criterios de área metropolitana. La respuesta es no. O sea que no podemos decir que la provincia de Panamá Oeste es área metropolitana porque no lo es. Empezamos a estudiar cada distrito. Pero además nos dimos cuenta que esta área metropolitana tiene algo que no tiene ningún otro país del planeta. ¿Le puede dar clic? Esa imagen tiene clic. Tiene algo que... ahí está. Tiene un corredor biológico, ecológico, que conecta 2 océanos en medio de una zona metropolitana. Eso no existe en ninguna otra parte del planeta Tierra. Eso hace a Panamá, su área metropolitana, con una condición pero muy particular. Y además, porque comercialmente lo valoramos. Está el canal de Panamá que está conectando, pero no estamos viendo que ecológicamente estamos conectando. Esa valoración es tan importante como la conexión del canal. Así que definimos que nuestra región metropolitana tiene 5 criterios, que además es este corredor ecológico natural tan importante. Siendo que se definió la REMI, la Región Metropolitana Interoceánica de Panamá, con 2 nodos, uno en el Caribe y otro en el Pacífico. O sea, tenemos que dejar de hablar de la zona metropolitana y Colón. No sé qué es la zona metropolitana del Pacífico, porque así teníamos distintas definiciones. Debemos consolidar el criterio basado en indicadores internacionales y propios que definen estas 5 ciudades como área metropolitana. Y después de esto, ¿qué? Entender qué estaba pasando en cada una de esas ciudades, cuáles eran los desafíos, porque una cosa es hablar que sí, somos región metropolitana, pero Arrancán no se parece a Ciudad de Panamá. San Miguelito no se parece a La Chorrera, o Colón. Entonces, ¿cómo equiparamos las condiciones para que haya un funcionamiento y una articulación de esa área metropolitana? Y es ahí donde, basado en esos criterios, proponemos 10 principios. Este estudio fue desarrollado más a profundidad en una segunda investigación, no la traje ahora, pero nada más lo quiero dejar enunciado y decirles que seguimos trabajando en ello. Pero los 10 principios serían articular a las autoridades locales de cada una de estas 5 ciudades en un consejo de autoridades de la red. No quiere decir que se cree una autoridad adicional, simplemente que empiecen a articular sus funciones de región más metropolitana. La autoridad de transporte, generar una autoridad intermunicipal de transporte, es decir, que es integrando metro, bus, regulación del transporte, porque al final tenemos metro acá en Ciudad de Panamá, pero ¿y Colón cómo lo conectamos? Y Chorrera y Arraiján, ok, la línea 3 es suficiente, ¿cómo vamos a integrar esa movilidad que ya es interurbana de hecho? La gente vive en las otras ciudades y trabaja en esta ciudad. Generar una entidad autónoma de servicios básicos que esté funcionando para el área metropolitana, porque si en esta área vive la mitad de la población del país, requerimos que esos servicios básicos se articulen de esa manera. Aquí es donde más servicios demandamos, por tanto, eso debe articularse de una manera integrada. Una red de corredores biológicos, porque tenemos que reconocer que estas ciudades, así como se integran a través de la vialidad, se integran a través de nuestros corredores naturales. Eso no puede pasar por alto. Participación ciudadana activa, o sea, nosotros tenemos, fuera de las iniciativas que hay en las juntas comunales y en las alcaldías, tenemos una población metropolitana que requiere tratarse como tal. Y por tanto hay que generar los mecanismos para que tengan incidencia en esa toma de decisiones. Generar un modo de desarrollo económico, basta
de que todo ocurre aquí. Dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Ciudad de Panamá. Siempre estamos pensando en los negocios que ocurren aquí, en el mismo circuito del centro urbano. Tenemos incluso la oportunidad de tren. ¿Quién quita que sea una oportunidad de descabezar Ciudad de Panamá y conciliarla con Panamá Oeste, ver cómo integramos Colón? En fin, hay muchas oportunidades. Reconocer nuestro patrimonio arquitectónico que va más allá del casco antiguo. En el estudio descubrimos cómo Chorrera tiene un patrimonio que se está perdiendo, incluso Arrejá, que es diferente al de Ciudad de Panamá, obvio, o el de Colón, pero que tiene valor y significancia para su población. Entonces tenemos que crear esa red patrimonial metropolitana. Establecer un límite urbano. Señores, los límites urbanos no limitan la inversión, la diversifican. Pero no podemos pensar que lo mismo que hacemos en San Francisco lo podemos hacer en Tanara. Y pongo el ejemplo de Tanara porque ya hay intenciones de hacer en Tanara lo que hacemos en el resto de la ciudad. Los errores que estamos exportando de lo que pasó en las Acacias, Don Bosco, Pisa, los estamos llevando hasta Sonar. Entonces hay que establecer límites urbanos porque eso nos indica qué tipo de políticas establecemos en esas zonas diversificadas a las zonas de amortiguamiento y de la periferia. Recuperación de manglares y humedales, eso es clave para el tema de mitigación climática y ambiental. Y establecer, finalmente llegaron a la tarea que se había puesto al inicio, un modelo urbano bioclimático que no lo tenemos. Seguimos copiando Nueva York, a Qatar, a Chicago, y nos hemos olvidado que estamos en el trópico húmedo, con muchas bondades de esa condición, pero seguimos haciendo una anticiudad con respecto a nuestro clima. Esos son los 10 criterios que hemos empezado a desarrollar una vez que se estableció este estudio. Y por último, para cerrar mi espacio, quería llevar, porque estábamos viendo el tema a nivel nacional, vimos el tema del diagnóstico territorial, vimos el tema del área metropolitana, y quería compartirles así, nada más pasando las hojas muy rapidito, un estudio que hicimos específicamente para Santana. Ese estudio fue una provocación que surgió aquí, en esa conversación hace un año. Yo creo que yo la puedo pasar, ¿sí? A ver. Ajá, sí. Y con los chicos, que nosotros estamos ubicados en la manzana, y era un tema también de corresponsabilidad, de estar ahí, mirar Santana. Los chicos, cuando salían a hacer el diagnóstico, caminaban la cuadra alrededor de la manzana y tenían miedo de ir más allá. Y ellos iban a diagnosticar Santana desde la manzana, ¿no? Que no, así no funciona. Aquí un poquito más afuera. Al final se recorrieron todos y fue fascinante. Empezamos a entender cómo Santa Ana, siendo el corazón del centro histórico, seguía siendo el arrabal, la marginada de esas dinámicas socioeconómicas del centro histórico. Entonces, empezamos a hacer un estudio por fases, los hitos históricos, las crisis, las posibilidades, y hicimos una consulta pública. Llamamos a todos los santaneros, ahí al auditorio de la manzana, por suerte es un espacio que ellos bien reciben. Hicimos encuestas y empezaron a surgir cosas maravillosas. Los santaneros aman Santana. Los santaneros se sienten bien en Santana. Le tienen miedo a la gentrificación, le tienen miedo a la falta de oportunidades, pero están dispuestos a contribuir a su comunidad. Tienen tristeza de lo que se está perdiendo. Identifican los puntos críticos, identificaron sus no negociables. Quieren recuperar el tranvía, quieren recuperar las fachadas de la central, quieren que el barrio chino se active. Los puntos rojos que ustedes ven ahí son las bandas delincuenciales súper identificadas. Si los ciudadanos lo saben, la policía lo sabe, ¿qué pasa? Pero también vieron las posibilidades que tenemos de conexión, y ahí están. Esos mapas que están ahí eran 4 mesas de trabajo, fueron 4 mesas construidas con ellos y que luego fueron validadas en los resultados que se presentaron. Y así los chicos entonces empiezan a presentar a un Santana que conecta, y me lo quitó, a un Santana que conecta con Ancón, con Caledonia, con San Felipe, con Chorrillo, a través de proyectos articuladores, proyectos que pueden hacer la diferencia. Yo creo que yo lo estoy pasando. Si usted me lo pasa, me lo puede ir pasando, porque no necesita.
Ajá. Y, por ejemplo, allí, ese solar vacío podría perfectamente conectar de la manera que está a la derecha con el Cerro Món. O sea, la avenida Los Mártires sigue siendo la 4 de julio, zona del canal. La ciudad sigue desconectada porque no tenemos, nos da miedo conectar con el Chorrillo o con Santa Ana. Un turista está en San Felipe y quiere llegar al Cerro Món, dale a esa dirección. No puede y podría llegar caminando. Otras cosas que identificamos, siguiente. Siguiente. Porque no, ahí. Este es otro lote que podría dar a mi pueblito de manera con espacio público. Y esta es una historia muy bonita. Una señora dueña de ese terreno prestó esa casa para que se convirtiera en una biblioteca. Pero más allá de la pintura y tal, no estaba funcionando. Ahora, en una nueva pasantía, estamos diseñando un parque biblioteca que se va a construir con la participación ciudadana, porque la dueña va a ceder el terreno a la ciudad y la Junta Comunal lo administra. Entonces, eso se va a convertir en uno de esos proyectos. Eso lo identificamos hace un año, hoy se está convirtiendo a través del diseño participativo en una realidad. Y esta es una conceptual de lo que queremos hacer ahí. Perdón, un parque biblioteca, de manera que active lo lúdico con lo formativo. Los estacionamientos de machetazo, que son de uso prácticamente público, pero no se usan. Entonces, ¿cómo le mejoramos la condición para que puedan ser más útiles y más ambientalmente correctos? Ese es un lote. Mi papá de niño vivió ahí y aprendió a hacer bolsas de papel para vender en el mercado, así que le tengo mucho cariño a ese lote. Ya había un caserón que hace poco se tumbó, pero que puede llegar a ser un parque natural, porque hay pocos espacios, que además tiene esa conectividad con el Cerro y no hay parques infantiles en Santa Ana. Entonces, al final también vimos la posibilidad de que la entrada a la avenida B sea un área también donde haya actividad nocturna, porque la actividad nocturna favorece la seguridad, arborizada. Siguiente. Esa es la calle 17, pero arborizar calle 17. Siguiente. Esa sí es avenida B, el barrio chino, reactivarlo y hacer del barrio chino como son los barrios chinos de Nueva York y de cualquier otra ciudad del mundo que tiene vida de día y de noche, comidita en los puestitos, hacer de las 5 de mayo, siguiente, la entrada, bueno, esta es la conexión con el MAC, uno puede llegar al MAC y nada más hay que abrir una puerta y generar una peatonalización que permita que el MAC sea accesible desde Santa Ana. Siguiente. Y la 5 de mayo, que tiene un potencial para hacer la entrada de lujo a Santa Ana, un punto que viene entrando por la puerta de la cocina a Santa Ana, o sea, tiene 3 espacios públicos que no se conectan entre sí, pero que tienen, está Gandhi, está la plaza de la Asamblea, Ramón Cantera, está la 5 de mayo y eso genera una posibilidad de conectar el espacio público y darle dignidad de entrada a Santa Ana. Siguiente. En fin, y allí esos puntos son donde están los mercaditos, esos que generan desechos orgánicos y que podrían ser los mercados acopios, que además de vender frutas y verduras pueden ser centros de acopio para reciclaje. Siguiente, y eso identificado por la comunidad, y ya creo que estamos en las conclusiones y ya. Al final, Santa Ana tiene un potencial de ser un centro histórico de primer orden, con sus residentes allí. Porque yo sé que estaban hablando de estos mecanismos y es un interés que tenemos, Julia, de apoyar desde el laboratorio a una iniciativa apeniana, de poder aportar una política pública, una normativa que permita que haya inversión privada, pero que también los residentes santaneros o del Chorrillo o de Caledonia puedan seguir teniendo opción de quedarse a vivir en el barrio, porque nuestros barrios necesitan a la gente allí, no solamente que llegue el turista y los Airbnbs. Así que esto era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecta. De verdad que una presentación muy interesante y bueno, hay varios temas que creo que vamos a tener preguntas al respecto, pero muy importante es cómo podemos hacer estos territorios más partícipes del desarrollo que está pasando en el resto del país, cómo definimos un área metropolitana que es totalmente, digamos, definida de distintas maneras por diferentes instituciones. Entonces creo que toca el momento de ponernos de acuerdo hasta dónde llega el área metropolitana. Por ahora entonces vamos a darle paso al arquitecto Luis Sosa,
Luis Alberto Sosa Barrera es arquitecto panameño especializado en urbanismo y planificación. Desde julio de 2023 es presidente del Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo, el IPAU. También es director de LUCIP, que es la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública. Esa es una entidad adscrita a la presidencia y es fundador del estudio de arquitectos. En su labor profesional se ha destacado como diseñador crítico y como activo promotor del urbanismo sostenible en el ámbito académico y público. Con ustedes el arquitecto Luis Sosa. Muchas gracias, Luis. Bueno, fue para los niños. Bueno, muchas gracias a Pere por recibirnos, gracias Gaby por la invitación, excelente presentación, Raiza, me encantó. Y lo que más me gustó es que traje 5 puntos que son los mismos que tú acabas de nombrar, pero desde otro punto de vista, desde el vista del lado del gobierno. Y justamente habla de eso. Yo soy de Uruguay, hace 30 años que vivo en Panamá, y una de las cosas que más pena me ha dado en todos estos años, tengo hijos, acá familia, es ver cómo se sacó la gente del casco, cómo se trata de sacar ahora a la gente que tiene, bueno, Boca la Caja, que es el problema que tuvieron ahora, y Santana. Creo que el desarrollo, cuando alguien viene del país de afuera, porque me ha pasado con toda la gente que conozco, lo que querés encontrarte es lo autóctono, y creo que ya no existe más llegar a... Mismo para la gente que vivía ahí, antes cuando vos estabas en casco, vos tenías tu pescadito, tenías tu idiosincrasia panameña, que ya no existe. Hoy casco es lo mismo que un casco en cualquier lado, vas a un restaurante típico, ambiente nacional, no sé qué, que no tiene ninguna diferencia con ningún otro, si bien sí es un buen desarrollo de arquitectónico, pero es arquitectónico sin gente. Entonces, no creo que haya sido un buen ejemplo, creo que un buen ejemplo de mantener, restaurar lo histórico, pero creo que hay que tener cuidado con todo lo que crece hacia Santana, hacia el Chorrillo, porque si no seguimos, no, vamos a hacer un Chorrillo, pero en Chorrera arriba, el nuevo Chorrillo. Entonces, no sé si esa es la forma. O sea, desplazar tu misma población no es la manera. O sea, creo que hay que integrar. Pero bueno, simplemente eso me vino a lo último que tú comentaste, que completamente, que me trajo inmediatamente los recuerdos cuando estuve en la ciudad y algo que se ve ahí. Quiero hablar un poquito de planificación. Hace muchos años soy director también en la Cámara de Construcción, de los pocos arquitectos que hay en la Cámara de Construcción. Por otro lado, ahora formo parte, el presidente me invitó a ser el director de esta unidad que está creada del gobierno Varela, la unidad de coordinación de infraestructura pública, apuntando hacia algo que realmente necesita el país, que no está puesto en marcha y que creo que en algún momento tiene que agarrar la fuerza, que recoge todo lo que está diciendo la arquitecta Raiza, que al final del día es lo que necesita el país. Y ahora simplemente traigo 5 puntitos para más que nada, que son los que desatan el diálogo o más que nada la discusión, la sana discusión de la planificación. Para mí hay 5 puntos que son fundamentales. Uno es la política de Estado, ¿no? Que una política de Estado que tiene que ser de Estado y no de gobierno. Al haber cambios de gobierno, cambia el libro, cambia la persona, cambia la visión, entonces cambiamos y como que arrancamos de nuevo, ¿no? He visto muchos planes de ordenamiento, muchas visiones de planes, y al final del día no seguimos ninguno, o seguimos por un rato a cada uno, y eso nos mata como país, porque definitivamente que la inversión pública, lo que estamos viviendo al día de hoy, la inversión pública está como gastada, pero es un poquito más. Entonces nos trae muchísimos problemas, que es lo que hablamos, lo que dice ahí, la discontinuidad genera, aparte de generarnos un problema jurídico, aparte, ¿no? Hoy tengo un lote que sé, todo después mañana es otra cosa, y enfrente tengo otra cosa, y el del vecino que tiene que no sé qué, al final nunca sabes dónde estás ni qué compraste, ¿no? O sea,
Se supone que yo quiero estar en un área, no sé, quiero estar en un área de vivienda y al final otro día tengo una fábrica al lado o tengo, no sé, entonces, ¿dónde compré? No tenemos una estabilidad. A la vista está todo el plan digital. Definitivamente que una de las cosas que estoy sumamente de acuerdo y con lo que está haciendo Urban Lab, bueno, no es Urban Social Lab. Urban Lab fue uno que arrancó hace años por un pacto nacional. Necesitamos sentarnos todos fuera de una visión política, es una visión país de gente, que definimos cómo queremos vivir y después aplicamos modelos de ordenamiento. Creo que viene después de llegar a un consenso de cómo queremos vivir. Creo que es lo básico, ¿no? Como en tu casa, ¿no? Cómo querés vivir, cómo querés estar, queremos la nevera acá, queremos acá, y después arranca a funcionar. Como director de la unidad, que ahora les voy a explicar un poquito, porque sí es muy interesante, he encontrado de proyectos que se arrancaron a hacer sin ninguna base, solamente para cumplir con una obra. Y lo que he visto de punta a punta del país, algo que me preocupa mucho, que no lo puedo entender como empresa, como desarrollador y arquitecto, es que el Estado tiene un concepto hoy, y no digo todo, pero voy a hablar de los gobiernos, como que las obras son en sí mismas. Termina la obra, corto cinta y me fui, se terminó. Y en realidad lo que no se dan cuenta es que la obra empieza ahí. Ahí terminó la parte constructiva. Le corté cinta, pero una escuela donde no van chicos, o un hospital donde no tengo médicos, o un centro de convenciones donde nadie lo quiere recibir del otro lado, o como en Colón, que ahora estamos actuando muchísimo en Colón, que tenés un gran piscina olímpica, no sé qué, pero nada, no va la gente. ¿Por qué? Porque la calle esta, si este de acá no puede cruzar por acá, y el otro no puede pasar por acá, y el otro no sé cuánto. Y al final quedan esas mega obras, tenemos una deuda enorme como país, que la pagamos todos, pero no la usa nadie. Entonces ahí tenemos un problema que al final es lo que, en donde baja la planificación, que es en algunas ejecuciones para la planificación. Definición del modelo de ciudad y territorio, es un poquito lo que decía Raiza Banfield, que es la definición del modelo de ciudad y después decir, bueno, cómo vamos a implementar, cómo se interconecta toda esta sinergia entre las ciudades, las zonas rurales, o sea, hay pasos, ¿no? Tengo una ciudad urbana, suburbana, rural, o sea, ¿cómo hacemos esos traslajes entre uno y otro? ¿Cómo viven entre uno y otro? Creo que si el país hubiera tenido bien definido esto, el problema de la mina no hubiera ocurrido, porque ya tenés definido el uso del suelo. Y cómo vas a hacer tu política minera, y cómo vas a hacer tu política ganadera, y cómo vas a hacer tu política de cualquier actividad económica, ya lo tenés definido como país. Entonces creo que esto es bien importante. Y obviamente fortalecer una política nacional de ordenamiento territorial. Porque lo que está pasando, lo mostró perfectamente en el plan, en el plano de Panamá. Si bien tenemos algunos lugares con POT, tenemos muchos lugares que no ven, pero al final ninguno responde a ninguna política arriba. Entonces vos decís, ¿cómo se baja al revés? Yo creo que una gran política nacional de ordenamiento territorial, una cantidad de planos de ordenamiento territoriales por ciudad y después unos EOT que respondan a eso. O sea, estamos creciendo al revés. Desde los EOT desarrollamos un plan de ordenamiento que vea cómo calza lo que ya está desarrollado y con las ciudades, con las calles, todo lo que no quedan interconectadas. Y después ahora queremos generar un plan de ordenamiento territorial que regule, una política de ordenamiento que regule todo lo que ya te quedó todo chueco. Entonces, si no lo puedo ordenar al revés. Y voy a empezar acá. La siguiente es, y antes que todo de lo que estamos hablando y la cantidad de megaobras y todo eso, es mejorar la línea base para el total de la población. Yo no puedo estar hablando, me es muy difícil hablar de muchas megas obras para distinto cuando tenemos, no sé, un alto porcentaje de la población que ni siquiera le llega al agua potable, que ni siquiera tiene una calle, que ni siquiera tiene un baño. Entonces, para mí, concepto, la línea base
tiene que subir. O sea, nuestro primer consenso es decir, tenemos que tener salud, tenemos que tener agua, tenemos que poder salir, tenemos que tener escuela cerca, y después empezamos ordenado, pero primero tenemos que dárselo a la gente, porque si no, no entienden, no, estamos hablando dos idiomas distintos, como cuando pasó la pandemia, ¿no? A la gente le asustaban con que si salías a la calle, los hospitales se iban a llenar, entonces si el hospital se llenaba, no te iban a poder atender. A la población que le estabas hablando está acostumbrado que nunca te atienden la salud, que cuando pide una cita médica lo atienden 15 meses después, entonces que le digas que va a asustar, que no te van a atender la salud, y dices, bueno, lo mismo que pasa siempre. No, y si no, te vas a quedar sin la escuela. Bueno, tampoco tenemos escuela porque no hay profesores. O sea, y la gente salía a la calle. Entonces, no había miedo por ahí. Lo miedo que lo teníamos, lo que estábamos acá en la ciudad, Pequilla, San Francisco, Costa del Este, y ay, no vamos a poder, no me van a poder atender, me voy a morir. Ellos se mueren a pilar y no pasa nada. Entonces, ves que hay como una dicotomía en el discurso, en el cual está mal, y te das cuenta realmente que estamos partidos, más allá que el canal, pero sí estamos partidos en las necesidades. Pero cuando hablamos de necesidades, cuando se habla de una cúpula, un gobierno, una visión de política, tenés que entender que tu 60 o 70% de población vive totalmente distinto y que las necesidades son completamente otras. Creo que el chico tiene que salir caminando, se sacan los zapatos para cruzar un río que depende de qué altura está y camina 5 kilómetros para llegar a la escuela, para ver si llega algún profesor. Luego decís, estamos hablando de cosas distintas. O sea, que el busito que te para en la escuela abajo, que mandás a los chicos, vas a la escuela, por más que vayas a la escuela pública a buscar la vuelta, pero tenés otras condiciones completamente distintas. Entonces, las líneas base en el cual está, que ahí habla, ¿no? O sea, tenés un tema de dónde están concentradas las inversiones y las oportunidades, que se decía perfectamente del estudio que están haciendo Raiza con su gente, es exactamente lo mismo. O sea, dónde está toda la inversión concentrada y cuál es el desequilibrio que te ocurre a nivel país. Eso, a veces la política o la planificación urbana es visto sencillamente como 3 locos que queremos hacer 3 calles y 2 árboles. Y en realidad no se entiende que si vos tenés bien ordenado el país y articulado, la gente vive mejor, tenés menos problemas como sociedad. Hay problemas que estamos teniendo hoy que simplemente salen de un buen diálogo, de una política donde vivir más cómodos todos. O sea que, por eso este vuelo es muy arriba, pero si no llegamos a un consenso y qué es lo que queremos como país y entender que hay gente que no vive igual que tú, o muy distinto que tú, ¿no? Entonces, definitivamente que mejorar las líneas bases es un tema que es fundamental. El otro, tercer tema, lo mismo. No tengo límites, perfectamente de acuerdo con el tema de que no sabemos cuál es el área metropolitana y nuevamente como director de coordinación de infraestructura pública no hay manera de encontrar en ninguno que una entidad se hable con otra y que cada uno entienda que hasta dónde para vos llega Transísmica, para dónde.